Muy bien, entonces los que estamos aquí vamos a nuestras Biblias, a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando lo tienen ahí me dan un fuerte amén. Ok, 3 de ustedes, voy a esperar a los demás. 4. Amén. Ya escuché otro. El mío también, ya llegué. Segunda de Crónicas 7:1 comienza de esta manera. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Si recordamos el capítulo 6, prácticamente casi todo el capítulo es una oración, es la dedicación del templo, pero también, y vamos a hablar la diferencia entre lo que es la dedicación de un templo y en el mundo secular cuando usted va a hacer algo para un nuevo edificio, ¿cómo se le nombra? ¿Una qué? Inauguración. Entonces vamos a hablar la diferencia entre inaugurar algo y dedicar algo, ¿verdad? Pero aquí sucede algo muy interesante. ¿Qué es lo que Dios envía después de que terminó de orar Salomón? Aquí en este capítulo que vimos el anterior, el 6, ¿verdad? Es una oración y si usted la lee, yo la hice de varias maneras, ¿verdad? No está corrida toda, sino que es un resumen de su oración, pero prácticamente se acuerdan cuánto tiempo duró la celebración que estuvieron haciendo. No fue de un día, no fue de 2 o 3 horitas. ¿De cuántos días fueron? ¿Toda una semana? Y no es de que Salomón estuvo orando toda la semana, ¿verdad? Pero en este aspecto, en cuanto a su oración, si usted la lee, nos da en algunos versículos está un resumen de lo que estaba diciendo, pero mínimo, si fuera solamente esto, fueron por lo menos unos 10 minutos, pero realmente fue mucho más tiempo que esto. Pero quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en comunión, en oración con el Señor? Porque si somos sinceros, a veces ahí medio el domingo, porque cuando cerramos el ojo, aquí estamos peleando con aquí, ¿qué te sientes? Que dije, en la casa, ¿cómo nos sucede? A veces cuando nos despertamos, a veces cuando comemos, porque a veces traemos tanta hambre que sentimos que nos podemos hasta tragar un elefante y Señor, gracias, y ahí ya estamos comiendo y dándole gracias al Señor. Y recuerden que también hemos dicho que sí es un estado del corazón también, ¿verdad? De estar agradecidos en todo, pero ¿cuánto tiempo pasamos orando con el Señor, hablando con Él? Recordemos, la palabra del Señor, Él nos habla a nosotros. ¿Y cómo es la manera de nosotros hablar, comunicarnos con Él? Por medio de la oración. Entonces, cuando Salomón acabó de orar, dice el verso 1, descendió ¿qué cosa? Fuego de los cielos. ¿Y qué hizo el fuego? El holocausto y las víctimas. ¿Y después qué sucedió? La gloria de Jehová llenó la casa. Entonces Dios envía este fuego del cielo para que consumiera la ofrenda. Y aquí algo muy importante. Se está dedicando, ¿qué cosa? El templo. Está todo preparado. Se necesita fuego. Había una instrucción allá en los capítulos anteriores, libros anteriores, algo del fuego. ¿Se acuerdan de 2 hombres que ofrecieron fuego extraño? Murieron, ¿verdad? ¿Y de dónde agarrarían ese fuego? Dice que cada uno agarró ¿sus qué? Sus inciensos. ¿Y de dónde agarraron este fuego? ¿Este fuego de dónde descendió? Del cielo. El fuego que debería permanecer encendido siempre, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, no vamos a confundir eso. Dice, cuando Salomón acabó de orar, ¿a quién le estaba orando? ¿Dónde estaba él? ¿Dios escucha? ¿Pero qué envía? Dice, descendió fuego. ¿Quién lo envió? Lo envió Dios. Pero hay personas que confunden el fuego de Dios con Dios mismo. O sea que es Dios. Una pregunta, ¿el fuego y Dios son una y la misma cosa? Escuché sí, escuché no. Por ejemplo, Hebreos 12:29 nos dice que nuestro Dios
es fuego consumidor. ¿Qué dirían ahí entonces? Es parte de, ¿ok? ¿O es representativo de? Hemos hablado entre semana que, por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, utilizó del mejor oro. Entre más pasa el oro por el fuego, hermano Carlos, ¿qué le sucede? Más purificado. Entre menos, de menos quilates, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que las calles en el cielo serán de... Aquí tenemos polvito del que sobró, ¿verdad? Algunos lo vestimos, nos lo ponemos. Y el oro aquí sube y baja del precio. Y sí, el fuego del Señor consume y refina. También la Biblia nos habla de que nos va a hacer pasar por el fuego. No en el ese es otro fuego, ¿verdad? Pero para refinarnos. Pero en el Antiguo Testamento, en Levítico 6, 12 al 13, dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que este fuego continuo simboliza la presencia de Dios. Dios hizo lo mismo en la inauguración del tabernáculo, o en este aspecto que estamos usando la palabra dedicación, ¿verdad? De este templo. Es lo que hizo aquí. También en el Antiguo Testamento, en Levítico 9, 22 a 24, nos dice lo siguiente: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, ¿y qué hizo? Lo bendijo. ¿Qué está haciendo aquí Salomón anteriormente en el capítulo 6? ¿Qué hizo? Bendijo al pueblo, ¿verdad? Y después de hacer la expiación, aquí hablando de Aarón, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová. Entonces aquí nos aclara de quién sale este fuego. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, mire cuál fue su reacción: alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y enseguidita, en unos versículos adelante, vamos a hablar de estas diferencias, ¿verdad? La presencia continua del Señor. Entonces, esta era la dedicación verdadera del templo, que Salomón, sí, dedicaron toda una semana a hacer diferentes aspectos, también a celebrar una fiesta, y la vamos a mencionar enseguida. Es más, ¿qué fiesta era la que se estaba celebrando aquí en estos tiempos? La fiesta solemne. ¿Qué más se le conoce? ¿Qué más estaban recordando aquí? Estaban recordando también aún los principios que el Señor había establecido, ¿verdad? De cómo deberían adorar siguiendo este aspecto, ¿verdad? Pero esta es la diferencia principal entre inaugurar un edificio y dedicar un edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, de acuerdo aquí al capítulo 6, dedicar algo? Cuando usted le dedica algo al Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Entregárselo. ¿Qué más? Ofrecérselo. ¿Con constancia? ¿Ok? ¿Qué más escuché? Dedicado a Él. Haga una pregunta. También porque aceptó las ofrendas, aceptó los procesos, porque Él los había establecido a través de quién. Allá en el Antiguo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. ¿A través de quién primero? De por ahí lo escuché de alguien. ¿Hermana Angélica dijo la respuesta? ¿Moisés? Oh, ¿fue alguien más o qué? No, era correcto si usted le había dicho, ¿verdad? También. Pero en este aspecto era siendo aceptable, pero dedicarle algo al Señor es para el uso exclusivo, para estos propósitos, ¿verdad? Para que el Señor, ¿quiere decir que el Señor solamente se reúne con ellos en ese lugar? Porque en ese momento era de esta manera, ¿verdad? Venían a este lugar a alabar, ofrecer ofrendas, sacrificios, a rectificar las cosas. Hoy, ¿dónde lo podemos hacer? En todo lugar, pero también la Biblia nos anima a ¿qué cosa? No dejando de congregarnos, ¿verdad? En este aspecto.
Pero aquí hablando de la inauguración versus la dedicación otra vez. En el mundo secular se prepara un edificio, también una tienda, un restaurante para diferentes cosas, pero aún a usted lo puede entregar al Señor, decir todo lo que suceda aquí, que sea para traerle honra y gloria a usted. Aún su casa usted la puede dedicar para el uso del Señor, ¿verdad? En este aspecto. Pero algunos dirán, ¿y el Señor puede venir a reunirse aquí con uno en una casa donde suceden un montón de cosas? Bueno, espero que todo lo que usted hace le trae honra y gloria al Señor, en su casa también, y usted puede dedicarla para la honra y la gloria del Señor, usarla para que la palabra del Señor sea enseñada. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, ¿qué hacían todos los días? Dice, se reunían ¿dónde y dónde? ¿Y dónde más? ¿Dónde más? En el templo, en la sinagoga, en las casas, a veces en otras situaciones, ¿verdad? Pero ahí en Hechos específicamente nos dice en ambos lugares, ¿verdad? En un edificio dedicado para este propósito y en las casas que uno diría no está dedicado, pero usted lo puede dedicar para la honra y la gloria del Señor. Pero vamos más rápido para que no nos quedemos ahí. ¿Qué dice el 2? Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. Estoy en 2 de Crónicas 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. También no confundamos no solamente el fuego sino que es representante de la presencia del Señor. Pero ¿qué cosa nos menciona aquí? ¿Qué es lo que ha llenado la casa? La gloria de Jehová. ¿Y cómo está representada la gloria de Jehová en la Biblia? Ya hemos visto que como una columna de una nube de humo, también como una columna de fuego, representativo de lo que es el Señor. ¿Qué más? Cuando habla de la gloria, quiere decir de su presencia. De su presencia. Okay. ¿Qué más? ¿El arca algún día representó la presencia del Señor? También. Entonces aquí salió fuego que Él envió y luego nos está diciendo prácticamente luego bajó la presencia de Dios a llenar la casa. Ambos, el fuego en este caso representan como esto representan su presencia, al igual que la densa nube que hablamos. Es más, en el capítulo anterior, el 6:1 dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Pero otra vez, hagamos aquí una pequeña referencia porque hay cosas que son simbólicas. Por ejemplo, al Señor Jesús se le refiere como el Cordero y ¿qué más? Ahí en esa misma frase, el Cordero y el león. Pero por ejemplo, el león es representativo de la tribu de Judá. Pero también la Biblia a veces utiliza este simbolismo para referirse a quién más, al enemigo. Y bueno, ¿cómo podemos usar la misma? Pero nos dice que la Biblia anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no confundamos esto, ¿verdad? También aún la Biblia usa la luz para ser representativo de lo que es Dios, pero también nos habla de las tinieblas como algo negativo, ¿verdad? Porque nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las tinieblas eran ¿qué? Malas. Pero también en el principio que nos dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Dónde es que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra? Y en este tiempo no existía la luz. Pero y decimos que en el futuro, cuando el Señor venga y estemos en su presencia, no habrá más necesidad de luz del sol. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Pero también hablemos de que si otra vez ya mencionamos que si Él se presentara con toda su esplendidez, ¿alguna vez usted ha intentado ver al sol así, sin lentes, ¿qué le hace? No le deja ver realmente. Pero si mira al agua, ¿puede ver el reflejo del sol? ¿Se puede ver ya con más facilidad? Un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, aún algunos ponen también agüita ahí para ver ¿cómo se llama? Cuando la luna y el sol se cruzan, el eclipse, ¿verdad? Porque uno no puede estar viendo así, pero imagínese intentar ver la presencia del Señor. Usted puede ver el sol un poco si se pone ¿qué? Lentes ¿qué? Oscuros de sol, protectores, ¿verdad?
También realmente, y hay lentes de cierta capacidad, ¿verdad? También, aún cuando hubo un eclipse aquí recientemente, ¿qué fue el año pasado o el antepasado? Se compraron lentes de un sinnúmero para poder estar viendo ahí, pero aún así lastimaba un poco, ¿verdad? Ok, pero vamos a hablar también de esto, al igual de que la nube, que el fuego, que la luz, que todo eso representa ciertas cosas. También vamos a ver de que son representativas de algo, al igual que mencionamos que el pueblo estaba parado, puesto de pie, es representativo del estado de su corazón, al igual que estar arrodillado es representativo de su corazón. Quiere decir que una es mejor que la otra, vamos a hablar de esto. Ambas son ¿qué cosa? Representativas y posturas de ¿qué? De reverencia, de adoración, etcétera. Y vamos a verlas estas enseguida, pero vamos al verso 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender, ¿qué cosa? Y note que va a ser la diferencia aquí, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Ahora, ¿qué hacen? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y qué hicieron? Adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, por lo que me has dado. ¿Así? Entonces, ¿qué están haciendo primeramente? Reconociendo su majestad, su grandeza, su poder. Ya vieron su fuego, ya vieron ahora su gloria descender sobre la casa. No queda otra más que tirarse postrado sobre sus rostros. Y vamos a hablar brevemente de estas posturas. Notemos la postura de Israel primero. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron. Anteriormente, ¿cómo habían estado ellos? Habían permanecido de pie y ahora pasan a adorar y alabar postrados. Entonces, ¿se vale adorar parado de pie? Se vale. ¿Se vale adorar postrado? Se vale. Así que hay varias maneras que la Biblia, y no las vamos a mencionar todas, pero solamente les voy a dar unos poquitos ahí. Y hay varias maneras correctas de alabar y adorar al Señor, también de orarle. Pero ¿sabe cuál es la más correcta? ¿Sabe que es la que más menciona la Biblia? Y es la que menos hacemos. Pero no necesariamente es la más correcta. ¿Sabe cuál es la más correcta? La sincera, de corazón, con una actitud y corazón correcto prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿alguien dijo algo? En Génesis 24 vemos que se está yendo al Señor de pie. Esa es una manera. ¿Usted lo puede hacer de pie? Magnífico, la Biblia la menciona un montón de veces. En 1 Timoteo 2:8 nos dice que levantemos manos, ¿qué? Las manos, ¿verdad? Que levantemos manos santas. Jueces 20:26 nos dice que lo podemos hacer sentados. ¿Es malo hacerlo sentado? Marcos 1:40, podemos ir al Señor en oración de rodillas. En Juan 17:1 miramos que lo podemos hacer mirando hacia arriba. ¿Se acuerda cómo dice el salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaré mis manos hacia. Entonces hay diferentes maneras, ¿verdad? Éxodo también 34:8 nos dice que inclinándose, que es una poco diferente. Usted puede inclinarse también puesto de pie. Hay grupos en diferentes países que inclinan su rostro. Entonces puede ser inclinándose así, o puede ser de rodillas, inclinándose al frente. Es más, los musulmanes nos dan el ejemplo, que no importa qué es lo que estén haciendo, las horas que están marcadas para hacer sus oraciones, dejan de hacerlo, ponen su rostro hacia el lugar indicado y oran, inclinados. También en Primera de Reyes 18:42 encontramos un ejemplo que coloca la cabeza entre las rodillas, prácticamente otra vez arrodillado, pero con su cabeza entre sus rodillas, inclinado. En Lucas 18:13 tenemos un ejemplo de dos hombres, uno que lo está haciendo altivamente, gracias Señor, que yo no soy como esta chusma aquí, pero el otro ¿cómo hacía? Golpeando el pecho, ¿verdad? Y no es de que nos vamos a martirizar ahí, pero lo que estaba, su actitud ¿cuál era? De que
en lugar de la altivez, ¿verdad? En Daniel 6:10 vemos de que el rostro hacia el templo, que ya lo mencioné de algunos otros grupos, ¿verdad? Pero quiero hacer un hincapié aquí. Quiero decirle que en la Biblia no encontramos un ejemplo de tirarse hacia atrás. Que aunque el único que se cayó que encuentro fue uno que iba en un caballo, por la gloria del Señor y la voz que descendió del cielo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Y cayó y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo la voz? Yo soy de quien persigues, ¿verdad? Pero ¿cómo quedó este hombre? Quedó ciego, ¿verdad? Él no estaba adorando anteriormente a esto. ¿Por qué iba en camino hacia Damasco? Iba persiguiendo, ¿verdad? Usted va a encontrar en la Biblia que los que caen postrados caen hacia el frente, hacia el Señor, en reverencia, en adoración. Hasta el momento no he encontrado un ejemplo que caiga ahí para atrás, una persona. No encontramos un ejemplo de esto. El desnucado. Pero porque se había dormido, no estaba en el espíritu, ¿verdad? Y se desnucó y murió. Bueno, después que oró, ¿quién por él? Porque dice que le estaba ahí cansado de sueño, ¿verdad? Entonces no fue el motivo de caer hacia atrás por la adoración, ¿verdad? En reverencia, en adoración hacia el Señor. Así que analiza esa parte, ¿cómo dice? En cansancio. Y ahí podemos caer para cualquier lado, así que, pero también si no tenemos cuidado, ¿verdad, hermana María Elena? A veces las escaleras también nos pueden hacer trampa, ¿verdad? Nos tiran, ¿verdad? Pero o el hielo, ¿verdad? También, hermana Mago, el hielo nos puede hacer caer en diferentes direcciones, para donde no queremos. Pero seguimos aquí en este aspecto, ¿verdad? El 4. Entonces el rey y todo el pueblo, ¿qué hicieron? Sacrificaron víctimas, no de unos de otros, sino que aquí otra vez en ofrenda, en sacrificio al Señor delante de Jehová. Pero ¿qué vemos aquí? Noten algo que vemos en el verso 4. Vemos la unidad y el propósito de todos. ¿Qué es qué cosa? El de adorar y alabar a Jehová. ¿Pero por qué? ¿Simplemente porque vieron su fuego? ¿Vieron su nube? ¿Vieron su gloria? ¿Vieron su presencia? ¿O qué? ¿Qué fue lo que nos dijo al final de ahí del 2? No, en el 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de la misericordia de Dios? De su bondad, de su grandeza, de su poder. Y aún, hermana Norma, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque sabía que también esta semana que pasó, una jovencita saliendo de ahí de la universidad, cruzando la calle, pasó uno en su jeep ahí, no sé si no la vio, pero le dio y murió. Ese mismo día, un compañero que estudió en la universidad, su esposa yendo al trabajo, se accidentó. Ese mismo día, el que es dueño de esa semana, Steve Landers, que es dueño de los carros, su hijo murió de un infarto estando en cacería y no le pudieron, estaba en las afueras que no estaban cerca de un hospital, que no pudieron llegar y murió. Jovencito, 35 años creo. Es más, el papá de él hace 2 años atrás había estado ayudando a una familia que su jovencito de 32 años en el gimnasio, jovencito atlético, murió de un infarto, y él fue el que ayudó a auxiliar a la familia ahí. Y ahora su hijo de él, 2 o 3 años después, también casi a la misma edad ahí. No sabemos cuándo nos va a tocar, ¿verdad? Pero en este aspecto, si el Señor nos permite con vida aquí, nos tiene con un propósito, y Él es misericordioso. Y diríamos, ¿y por qué permitió
La pregunta es por qué nos permite vivir cuando no lo merecemos, ¿verdad? En este aspecto. Pero no me detengan, seguimos. En el verso 5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio, ¿qué cosa? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Pero recuerdan que anteriormente habíamos visto que eran tantos que ni los podían contar. ¿Cuánto aquí? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y sí, utilizaron esto para dedicar la casa de Dios, el rey con todo el pueblo. Y también vimos en este aspecto entre semana, ¿verdad? De que también el pueblo comió, se alegró, ¿verdad? Dedicaron, alabaron al Señor. Pero el templo estaba dedicado a Dios y Salomón y el pueblo se prepararon para adorarle. Entonces, ¿qué significa dedicación otra vez? Separar un lugar para el uso exclusivo para alabar y glorificar el nombre del Señor. O sea, un objeto, sea una persona, para un propósito exclusivo. Una pregunta aquí. ¿Será que nosotros podemos dedicar nuestros cuerpos para el Señor? Ya recalcamos que nos dice la palabra que todo lo que hagamos para el Señor, ¿verdad? Así que usted puede dedicar una guitarra, un bajo, una bicicleta, un carro, una casa, todo lo que usted tiene puede dedicarlo para la honra y la gloria del Señor. Hermano Sergio, le he hecho esta pregunta anteriormente. ¿Cree que estos instrumentos pueden ser utilizados por alguien más para ir a cantar en un baile, una serenata, una muchacha? Hermano Sergio, ahí no, tome nota, ¿verdad? Sí pueden, pero no se debe. ¿Por qué? Están dedicados para el uso, la honra y la gloria del Señor. Así que si viene alguien ahí, hermanos, ¿nos prestan los instrumentos para ir a tocar en un baile? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Gracias, pero no gracias, ¿verdad? Hermanos, nos permiten hacer aquí una birria, una fiesta, para que algunos aquí se emborrachen. ¿Se puede aquí, en este templo? ¿Por qué no? ¿Y qué de su casa, hermanos? ¿Qué hacemos en nuestras casas? Debemos, ¿verdad?, dedicarlas para el Señor en todo aspecto, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué hacemos ahí? No me digan, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Vamos más allá aún de nuestras casas. La Biblia nos dice que hoy nuestros cuerpos son ¿qué? Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos con nuestros cuerpos, hermanos? Hermano Tacho, no fue el único usted en estas fiestas que acaban de pasar que que le echamos, ¿verdad? No lo dejamos solo, lo acompañamos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a nuestro cuerpo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántos le damos el descanso que necesita? La comida que necesita, el ejercicio que necesita, etcétera, ¿verdad? Pero debemos tratar bien este cuerpo, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo también hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ¿y qué de ellos? Y ellos serán mi pueblo. Pero ya hemos dicho también, hermanos, algunos de nosotros quizás vamos a hacer algo porque ahí está el pastor, o ahí está el hermano, o estamos en la iglesia. Pero ¿qué de tal cuando no nos ve el pastor, cuando no nos ve otro hermano, cuando no estamos en el templo, en la iglesia? ¿Qué hacemos? No me digan tampoco. Porque a veces se nos olvida que en quien está presente, ¿sabes qué? Lo que más cuenta, y últimamente Él lo ve todo. Él conoce sus intenciones y mis intenciones. Él conoce nuestras mentes, nuestros corazones. Usted me puede engañar,
Yo los puedo engañar, pero a Dios nadie. No se le... Así que usted, más importante que dedicar un templo ahora es dedicar nuestro cuerpo. Nos dice la Biblia en sacrificio, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es nuestro culto racional, ¿verdad? Así que también hemos dicho que es más fácil, bueno, no sé, no lo sé, pero se ha dicho que es más fácil que si alguien entrara por esas puertas y decir, ok, ¿cuántos de ustedes van a seguir a Cristo? Pónganse enfrente porque les vamos a disparar. Para algunos sería más fácil morir por el Señor, pero es más difícil vivir para el Señor, día tras día en cada decisión, donde aquí tengo la oportunidad de mentir, aquí de torcer la verdad, que es lo mismo, ¿verdad? De mentir, aquí de robar, aquí de presentarme como algo que no soy, que también es mentir o lo que sea. Es más fácil vivir de una manera que se diga, bueno, hasta aquí terminé, ok, pues ya, dame de un solo. Pero es más difícil vivir día tras día para la honra y la gloria del Señor. Efesios 1:11 al 12 lo leo para ustedes. Dicen, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces otra vez no solamente somos el templo, sino que hemos sido predestinados conforme a sus propósitos, y Él obra y opera de acuerdo a su voluntad en nosotros. Entonces usted y yo, si decimos, Señor, heme aquí. Hay un canto, hermano Sergio, que cantamos que me gusta, que dice, con manos vacías vengo a ti. A veces no tenemos más que entregarle más que nuestra vida y nuestro corazón, pero ¿sabes qué? Eso es lo que Él busca, porque últimamente Él es dueño de todo, y nada de lo que le demos. Ya hablamos el domingo pasado, es como cuando decimos, papi, dame algo para comprarte. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor que Él no nos ha dado? ¿Verdad? Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, todo le pertenece a Él. Qué mejor que ofrecérselo, dedicárselo a Él. Pero continuamos, el verso 6. Y los sacerdotes, noten qué hacían, desempeñaban su ministerio. Qué bonito cuando cada uno desempeña su ministerio. También, ¿quiénes? Los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia. Entonces, ¿por qué alababan a Jehová? Porque su misericordia es para siempre. Entonces, una manera de hacerla es la manera que vivimos con nuestro cuerpo, nuestra vida, lo que hacemos, dedicando todo lo que tenemos para la honra y la gloria del Señor. Y otra manera es hacerlo con la boca, el canto, y otra manera es hacerla con instrumentos. Aquí en este caso, ¿con qué lo están haciendo? Con instrumentos. ¿Quién los había hecho? David. Pero no nos saltemos solamente a los instrumentos. ¿Qué dice al inicio del 6? ¿Qué manera estaban alabando y adorando los sacerdotes? Desempeñando su ministerio, hermano Sergio, ¿verdad? ¿Y qué dice la segunda parte? También los levitas. O sea que cuando estaban haciendo la labor que se habían designado para hacer y lo estaban desempeñando, esta es una manera de alabar y glorificar al Señor. Pero también se estaba haciendo con los instrumentos de música de Jehová. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes, dice el 6, tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Entonces no permanecieron totalmente todo el tiempo postrados. Aquí los vemos de pie. Pero lo más bonito que vemos es que continuamos viendo la unidad y cada uno desarrollando su labor. Pero ¿sabe qué? No solamente desarrollando la tarea, la labor que se les había sido dada, sino con un solo propósito, con una misma misión. ¿De qué? De exaltar, glorificar, adorar el nombre del Señor. Pero ¿sabe cuál es la labor que ha sido dada a la iglesia? Eso mismo. Hemos dicho que las misiones existen porque la verdadera adoración no existe. Porque hemos dicho que todo mundo adora a algo o a alguien.
Entonces, hay personas que están adorando e inclinándose a otras cosas en lugar de inclinarse y adorar a Dios. Y si somos sinceros, usted y yo a veces adoramos también otras cosas. El dinero, el trabajo, los chacapes, las cosas, la familia. No estoy diciendo que no debemos apreciar y cuidar y tratar bien y darles el respeto que merecen, sí. Pero, ¿qué estamos adorando nosotros, usted y yo? Pero aquí están desarrollando, continuando la unidad, su labor con el mismo propósito y misión. Y es de exaltar y glorificar el nombre del Señor. Entonces las misiones existen porque la verdadera adoración no existe. Estas personas que están adorando otra cosa necesitan venir y conocer al único y verdadero Dios, el creador de todo, el sustentador, que Él es soberano, que Él puede extender la paz, la misericordia, el perdón, todo esto, la fe también, que ellos vengan y lo conozcan para poder adorar a Él. Y esa es la misión de la iglesia, de contarle a aquellos que no conocen de Dios, que conozcan de Él, conozcan su poder, su majestad, lo conozcan todo y vengan a Él para poder conocerle, aceptarle, que Él los adoptará a su familia. ¿Cuántos hemos sido adoptados ya a la familia de Dios? Porque nos dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos esperanza, no teníamos nada. Y Él vino a ofrecernos esto. El 7 dice, también Salomón consagró, que eso es lo mismo, también muy similar a dedicar aquí, ¿verdad? Pero es apartar, para un propósito especial, consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, ¿qué cosa? No podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces también había consagrado esto que era más en miniatura, ¿verdad? Pero ahora todo era consagrado o dedicado para el uso. Pero la pregunta, ¿por qué no hizo el primero lo suficiente grande o el segundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue tanta la abundancia que ofrecieron que sus corazones rebosaban que vamos a ofrecer tanto? ¿O diría el Señor, sabes que me ofrecieron tan poquito, como que no? ¿O qué le importaría más al Señor? ¿Que se dio de corazón o la cantidad que se dio? Que se dio de corazón. Y hoy en día es lo que más importa, hermanos. Que todo lo que usted dé, lo que haga, que no lo haga ir renegando, quejándose de que a mí me pidieron hacer esto, así que no quiero, pero pues lo voy a hacer. Hermano, si usted va a servir en un ministerio, hágalo de corazón para el Señor. Si usted va a abrir su casa, si usted va a ofrecer algo, hágalo de corazón, no de. Si usted va a tocar un instrumento, a estar en la puerta, a contar a las personas, ahí tomar lista o las ofrendas, o haga lo que haga, hágalo de corazón para el Señor. La limpieza, esa se tiene que hacer aquí también en el templo, sí. Ay, hágalo para el Señor, sin que le pidan. Pero otra vez viendo aquí la unidad. El 7. Ya lo leímos, ¿verdad? El 7, el 8. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Qué les hacía falta por el camino? Comida, agua. Pero ¿se acuerdan que ya también Salomón con quién se casó? La hija del faraón de Egipto. ¿Qué había mandado a traer desde allá de Egipto también ya? Caballos, carros, oro también. Hasta la hija del faraón se trajo. Y aquí el arroyo de Egipto, o sea, también puede referirse a un lecho seco, un riachuelo que ya no tiene agua, pero díganme. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando ayer el capítulo 6 y un poquito del 7, como por ejemplo, que decía que Salomón, en el 6 donde la oración, y decía que todo el pueblo escuchaba y compartía
En el parque. Ajá, en un parque, estamos todos y está alguien hablando acá, estamos así, pero para todo un pueblo, y como aquí está mencionando hasta el arroyo de Egipto, Ujú. ¿cómo es posible cómo podían estar Muy Moisés y Salomón hablando si no excelente pregunta. Y si usted recuerda también en tiempos pasados hay varios ejemplos que uno le habla de un monte al otro. ¿Y dónde está esto ubicado? En lo alto y en una posición estratégica para poder escucharse. Se necesitaba de amplificación, era amplificación natural. Aún en los tiempos antiguos también vemos que el Señor Jesús se sentaba y cómo fue que hizo para alimentar a los 5,000, o cuando está dando el sermón del monte. Lo pueden escuchar por todas partes, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Y quizás era necesario y quizás no, ¿verdad? Es una posibilidad ahí, ¿verdad? Y tribus que ese día iba a hacer eso y todos estaban bueno, también las trompetas podían escucharse desde cualquier lugar y era un cuerno o una trompeta, ¿verdad? En este aspecto, entonces. Trabajé en una comunidad en México donde no había electricidad ni agua potable ni nada, y cuando hacían reuniones los líderes de los ejidos de la comunidad tenían un fierro amarrado con ¿Una bocina? Oh, y para darle. tocaban al fierro 3 veces y ya se sacaba la gente, y había casas de 15, 20 kilómetros Y se escuchaba. y llegaban, Sí. se comunicaban ya. La tecnología inicial, ¿verdad? Pero aún en estos tiempos, ¿verdad? Hay varios lugares cuando aún los que han visitado Israel, un día si quieren ir, vamos, ¿verdad? Pero en este aspecto, aún los coliseos estaban diseñados de esta manera, que no se necesitaba amplificación que utilizamos hoy en día, ¿verdad? Es más, si usted, los que van a los juegos, ha ido a algunos, aún aquí en Conway, a la manera que está ahí situado, se puede escuchar, y cuando se pone la bocina se escucha demasiado eco. Las voces, ¿verdad? Hello, 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 hello. Pero bueno, en este aspecto, la amplificación ahí, ¿verdad? Natural, era la manera que también Moisés y Aarón, ¿se acuerdan que aún iba descendiendo Moisés? Y no habían ni viajado completamente. Dice, escuchamos todo lo que está sucediendo aquí. Hay fiesta ya. Pero prestemos más atención. No es de guerra, no es de ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, seguimos aquí en el 9. Al octavo día hicieron solemne asamblea. Entonces terminó esto después de 7 días. Porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Entonces, ¿cuánto tiempo ya van ahí más o menos? Mínimo, ¿verdad? Y note aquí. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares y se fueron cansados porque ya habían pasado mucho tiempo en la presencia del Señor, y envió el pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón. ¿Por qué? Por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Una pregunta aquí, hermanos. ¿Cómo nos vamos nosotros de la presencia del Señor? ¿O será que nos apartamos de la presencia del Señor? Porque en la Biblia nos dice que Él está en todo lugar, que Él es omnipresente. Entonces a veces cuando usted ha escuchado, quizás ha escuchado a alguien orar, Señor, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Pero cuando nos vamos de aquí, ¿cómo nos vamos nosotros, hermanos? ¿Gozosos, alegres, o nos vamos cansados y molestos? Hoy el pastor se pasó 5 minutos, ya tenía hambre. Yo decía en mi mente, ¿cuándo va a dejar? Cuando dijo, ¿y otros? Ya la hermana Paola está viendo el reloj, ya la miré, ¿verdad? Viendo el reloj ahí, ¿verdad? Qué bien que a veces no funciona ese reloj, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vamos nosotros? ¿Cuánto tiempo pasaron aquí mínimo estos hermanos? Digo, la congregación, dice aquí, a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares.
¿Dónde estuvieron todo ese tiempo entonces? Pero no solamente en fiesta, ¿verdad? Porque después hicieron, dice, solemne asamblea. Entonces quiero hacer un hincapié aquí. Hay momentos de reverencia solemnes. También vimos que hubieron momentos de gozarse en el tiempo, de aspecto de comer juntos, alegrarse, ¿verdad? También hubieron momentos que estuvieron postrados. También hubieron momentos que estuvieron puestos de pie. Hubieron momentos que no pudieron estar todos estos 14 o 23 días de una sola manera, con una sola actitud, ¿verdad? Entonces hubo de todo. Diga. Del año que van cursando, pero no tenemos las mismas, los mismos meses. Entonces enero no era el primer año, el primer mes del del año, sino que en el transcurso nos está dando una fecha realmente del calendario hebreo judaico aquí en este aspecto, ¿verdad? Que hoy en día hay un montón de calendarios, ¿por cuál nos regimos nosotros hoy en día? Que no es el mismo que el de ellos. El greco-romano, ¿cómo se le nombra Gregoriano, es gracias. Entonces, pero también hay que el calendario maya, que el calendario hebreo, el chino, etcétera. El de hoy en día, la mayoría del mundo se rige por pero no es así siempre. Por ejemplo, los chinos mantienen su propio calendario, pero también mantienen para poder hacer negocios con el resto del mundo. Pero han habido muchos cambios en los calendarios, así que no concuerdan nuestro calendario con ellos, ni nuestro horario. ¿Se acuerdan el calendario de ellos? El día, ¿a qué día comenzaba? ¿A qué hora? A las 6, ¿verdad? Era de 6 a 6. El de nosotros es de 12 a 12. Pero simplemente estaba diciendo, esta fue la fecha que los mandó. Entonces también no necesariamente está diciendo que 23 días fueron lo que pasaron, sino que esta fue la fecha que los mandó para... Y si hacemos las matemáticas y regresamos hacia atrás, o sea que pasaron más tiempo de lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero estas fueron las fechas y las fiestas que hicieron, ¿verdad? Porque otra vez después de los 7 días para consagrar esto y esto, aquí está, dice, al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación de altar en 7 días. Y 7 días para celebrar lo otro, ¿verdad? Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días, entonces pero ahí es cuando los envía el Señor. Pero el punto importante aquí fue cómo nos vamos nosotros después de haber pasado este tiempo con el Señor. Otro punto para resaltar aquí, usted y yo deberíamos pasar en la presencia del Señor, no solamente en la iglesia, juntos como iglesia. Aquí debemos orar juntos, alabar juntos, cantar juntos, pero usted en su casa lo puede hacer. ¿En su trabajo se vale, hermanos? Se vale. Cuando va en el carro ahí para su trabajo, cuando va a comprar el mandado, ya hablamos la semana pasada, cuando esté limpiando, lavando los platos, barriendo. Me tocó 3 veces barrer ayer a mí y todavía hoy terminó como que si no, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, me duelen las manos. Dice, es que no has ejercitado esos músculos, ya tiene rato. No, me llevó al gimnasio también. Pero ¿cómo nos vamos nosotros? ¿Pasamos tiempo que continuamente estamos ante la presencia del Señor? La Biblia nos dice que debemos orar ¿cuándo? ¿Nomás los domingos? Sin cesar, ¿verdad? Sin cesar, continuamente quiere decir. Pero vamos más rápido. ¿Dónde estamos ya? En el 11. Aquí el encabezado, si algunas Biblias lo tienen, no todas, ¿verdad? Pacto de Dios con Salomón, pero en algunas otras dice Dios aparece a Salomón. Pero note el 11 conmigo, también que se encuentra en Primera de Reyes 9 del 1 al 9. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Por qué está dividido este capítulo aquí de esta manera? ¿Qué sucedió en el 10 con Salomón? ¿Qué hizo con todos? Los despidió y se fueron a sus casas alegres, contentos, gozosos de haber visto descender fuego, la presencia, de poder haber glorificado, alabado al Señor y por los beneficios de Jehová que le había hecho ¿a quién? A sus antepasados, a David, a Salomón
y a ellos también, ¿verdad? O sea que sí, también lo alabamos por quien Él es y por lo que Él hace. Pero noten aquí que aquí potencialmente ha pasado un tiempo largo, casi larguísimo a lo mejor. Después, dice, terminó, o sea que ya nos están dando un resumen. Después de esto terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Es más, el capítulo siguiente nos va a mostrar algunas otras actividades de Salomón, ¿verdad? Pero les quiero decir esto: Dios bendijo la obediencia de Salomón, y el resultado de su obediencia fue prosperidad, porque si se acuerdan también que le dio qué cosa primero, cuando le dijo pídeme lo que quieras, ¿qué le dio? Y le dijo, y por cuanto me has pedido esto, también te voy a dar riquezas. Entonces Dios bendijo su obediencia, y el resultado de la obediencia fue la prosperidad, pero el fin no fue prosperar. No sé si me hago explicar. ¿Sí? ¿Queda claro como el lodo? El propósito y el fin no es estar en una posición de que diga, mira qué rico, qué bien le va, como. Pero muchos de nosotros buscamos eso. Y aun cuando obtenemos eso, decimos, mira cómo el Señor me ha bendecido. Pero el propósito no es solamente ser bendecido. ¿Cuál fue el propósito del Señor bendecir a Salomón? Para que su nombre fuera engrandecido, el de Dios, ¿verdad? Pero no simplemente para llenarlo de cosas. Ese no era el fin. Pero a veces usted y yo buscamos ese fin, de tener un montón de cosas, de tener dinero, de tener lo que sea. Pero también muchas veces queremos el resultado de la prosperidad como un fin por sí misma, pero a veces queremos también que el Señor nos bendiga sin obedecer. ¿Sí me entiende? Queremos obtener el resultado de las bendiciones sin haber obedecido. Ya me alargué y voy a terminar. Es que me lo entregaron tarde, creo que no, son bromas. La realidad es de que deberíamos querer obedecer al Señor y alabarle y glorificarle, nos bendiga o no nos bendiga. Pero Él ha prometido también estar con todos aquellos que le obedecen, ¿verdad? El 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿y por qué de noche, verdad? Y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Así que había pasado potencialmente meses, quizás años, desde el capítulo 6, donde vemos la oración del rey Salomón, a la dedicación del templo. Entonces, ya había terminado varios proyectos de construcción después del templo. Ahí lo vimos en el 7:11, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso en hacer en la casa. Ya había pasado todo eso, y después de todo eso, ya había hecho su oración, ya había pasado eso. ¿Qué sucede? Jehová viene a Salomón de noche y le dice, he escuchado tu oración, pero quiero hacer un hincapié aquí. ¿Cuántos de nosotros hay algo en nuestra vida que llevamos años pidiéndole al Señor, orando? A veces creemos que no nos ha escuchado. A veces creemos de que ¿dónde estás? ¿Por qué no me has oído? Pero ya hemos dicho que a veces nos dice sí prontamente, a veces nos dice que no prontamente. ¿Cuál es la otra respuesta que nos da? Espera. No es el tiempo, pero a veces es claramente no. Y a veces su respuesta es bástate mi gracia, ¿verdad? Que esa es su respuesta para nosotros. Pero aquí Salomón diría, bueno, Señor, te hice esta oración hace tiempo y hasta ahora me apareces y hasta ahora me contestas. Pero así más o menos sucedió, ¿verdad? El 13 y el 14, ¿verdad? Vamos más rápido ya. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ahora es la respuesta del Señor, ¿verdad? A la oración de Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, porque el Señor, Salomón estaba orando, Señor, si el pueblo se desvía y hace esto y hace lo otro, pero orar y aquí, si el Señor le va a decir, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
y mandaré la langosta que consuma la tierra, y si yo enviaré pestilencia a mi pueblo, va a haber condiciones. Así que en el verso 13 es lo que Dios hará en respuesta al pecado del pueblo. O sea, ellos mismos estarán acarreando este mal, de que las ventanas sean cerradas, de que la langosta venga y consuma la tierra, y que venga pestilencia al pueblo. Va a ser consecuencia de la desobediencia y rebeldía, de apartarse, salirse de la cobertura del Señor. Pero noten que el verso 14 que vamos a leer es la respuesta que el pueblo tendrá hacia el restablecer la relación al final con Dios, y al final está ahí lo que Dios hará. El 14 dice: y si se humillare mi pueblo, ¿cómo dice? Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué tiene que hacer primero el pueblo? Humillarse. Y segundo, su nombre tiene que ser invocado, ¿verdad? Y oraren. Entonces lo invocas al medio de orar. ¿Y cuál es el siguiente paso? Buscar su rostro. Pero no solamente decir: Señora, sácame de este aprieto, sino que tiene que dar, ¿qué cosa? 180 grados, y se convirtieren ¿de qué cosa? De sus malos caminos. Esas son las condiciones. Cuando ellos hagan esto, se arrepientan de corazón, dejando aquello que están haciendo, dando la espalda al pecado, poniendo su frente, su rostro hacia mí, que otra vez es lo importante, viendo al Señor, en lugar de darle la espalda cuando pecamos. ¿Qué dice Él? Entonces, aquí está la receta, ¿verdad? Yo iré desde los cielos, esto es lo que yo voy a hacer, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces aquí en el 7:14 encontramos la receta otra vez: humillarse y admitir sus pecados, orar a Dios pidiendo perdón, buscar a Dios continuamente y volverse de sus malos hábitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué conlleva el verdadero arrepentimiento? No solamente es de palabras, es un cambio de corazón y conducta, ¿verdad? Así que ya sea que individualmente o como grupo, como iglesia, como nación, hay situaciones que debemos pedirle perdón al Señor y buscar su rostro sinceramente. Ya terminé porque me falta mucho, pero ahí lo vamos a dejar. Le mando mis notas más tarde, si usted desea verlas ahí, ¿verdad? Pero ¿qué nos llevamos aquí? Que el Señor le contesta a Salomón diciendo: cuando ustedes hagan esto, porque lo van a hacer, yo voy a responder de esta manera. Pero cuando ustedes respondan de esta manera, yo voy a responder de esta manera. Aquí está lo que debe hacerse. ¿Para resolver qué? El problema. Porque a veces podemos cubrirlo simplemente, pero a veces el problema es más profundo, es el del corazón. El corazón del problema es el corazón. Nuestra actitud, nuestro estado, cómo estamos, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, estos son versos claves aquí de este capítulo 7, ¿verdad? El 13 y el 14. Pero el Señor requiere humillación cuando hemos tenido altivez al darle la espalda, ir tras el pecado porque le damos la espalda a Él. Y por eso la importancia de que cuando le adoramos, dirigir nuestro rostro hacia Él. En este tiempo era importante dirigirlo hacia el templo porque era representativo de la presencia del Señor, pero otra vez ahora es inclinar nuestro corazón hacia Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por mis hermanos y gracias por este tiempo que podemos pasar aquí en alabanza y adoración a través de canto, de leer tu palabra, estudiarla, aprenderla en los diferentes niveles de clases y aquí en el templo, Señor, y pedimos por nuestros hermanos, cada uno de nosotros, Señor, mientras vamos a nuestras casas, a nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, Señor, que usted nos use para su honra y su gloria. Y aún, Padre, mi oración es de que como líderes aquí, Señor, los que somos líderes, podamos ser ejemplares, Padre, en todo lo que hacemos, en servir, en diezmar, en ofrendar, en abrir nuestros hogares, en